Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es mi Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es mi Dios. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es mi Dios. Sí, oh Dios, grandioso, Señor de los ejércitos, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Señor, venimos delante de tu presencia con reverencia, con santo temor, a adorarte, porque tú eres digno de ser adorado con el espíritu correcto. Gracias, Señor. Gracias en este día por concedernos el llamamiento de estar delante de tu presencia y exaltar tu nombre. Señor, que como el sacerdote Aarón con sus vestiduras sagradas, vengamos nosotros delante de tu presencia con las vestiduras santas de nuestro Señor y sumo sacerdote Jesucristo, y nos presentemos así, Señor, para darte honra y reverenciar tu nombre santo, santo, santo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Bendito tu nombre, Padre Santo. Amén. En este día vamos a ver el sexto beneficio, también podemos decir así, el sexto punto, que es una gran bendición verlo, entender lo que vamos a estudiar el día de hoy, es sobre el temor del Señor en la adoración. El temor del Señor en la adoración. En el Salmo 57, perdón, en el Salmo déjenme ver aquí. Salmo 5,
Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia, en el verso 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Voy a leerlo nuevamente y es bueno que entendamos lo que ahí está escrito. Por eso el título de este sexto beneficio del temor del Señor es el temor del Señor en la adoración. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. O sea, es por la misericordia de Dios que entramos a la casa del Señor. Y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Primero, el salmista aquí nos está mostrando cómo es que entramos a la casa. O sea, no entramos porque somos santos, no entramos porque somos dignos, no. Entramos a formar parte de la casa de Dios por la abundancia de la misericordia de Dios. Eso incluye o abarca el amor divino, el perdón divino de nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por la misericordia de Dios. Él murió a favor de nosotros y entonces podemos entrar a formar parte de su casa. O sea, podemos entrar a su templo. Bien dice la Escritura, la santidad conviene a tu casa. O sea, los que son parte de la casa de Dios primero tienen que ser santos, y eso solo es hecho a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el salmista hace referencia de entrar a la casa del Señor por su misericordia, y eso está implicando entrar consciente del perdón divino y de la limpieza divina en el corazón, lo cual nos hace aceptos delante del Señor. Somos aceptos en el amado, dice la Escritura en Efesios. Sin embargo, a pesar de que ya entramos ahí, estamos aquí por la misericordia del Señor, veámoslo de esa manera, formamos parte del cuerpo de Cristo por la misericordia de Dios, no por ningún tipo de dignidad personal, ni justicia, mucho menos. Sin embargo, el salmista aquí no pierde el sentido de la reverencia en la adoración. O sea, yo voy a entrar, ¡ah, qué bueno! Ya estamos aquí adentro y ahora cantemos de alegría. Sí, vamos a cantar de alegría, pero hay algo que debemos de tener dentro de la adoración. El temor, a través del temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A través del temor de Jehová nosotros somos se convierte en una fuente de vida, somos protegidos, tenemos salud. Hay muchos beneficios del temor del Señor, pero aquí entramos a algo muy importante. Nosotros nos hemos convertido también en adoradores, y los adoradores deben tener también conciencia de que debemos adorar en el temor del Señor. Por eso es que dice él ahí, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O sea, lo que está diciendo ahí es adoraré al Señor misericordioso que me perdonó, que me salvó, que me limpió y que me hizo parte de su casa con reverencia, con respeto a su majestad, porque Él es digno de ser adorado con respeto. El verbo adoraré aquí en el verso 7 de este capítulo 5 del libro de los Salmos, también puede ser traducido por el verbo hebreo en me postraré. O sea, ahí podría haber sido traducido, me postraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, eso no implica únicamente o solamente una postura física. ¿Entiende? Porque si solo fuera una postura física y no es un postrarse, la reverencia interna que debe haber, entonces hay hipocresía y engaño en el adorador. Y delante del Señor,
eso no es posible ejecutarlo. O sea, no es posible fingir porque inmediatamente somos descubiertos. O sea, delante del Señor, como Él dijo, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. O sea, convertirnos en personas legítimas. Y para eso es necesario el temor, desarrollarlo en nosotros, ese temor. Entonces, lo que está diciendo cuando habla de adoraré hacia tu santo templo, o sea, me postraré, está denotando principalmente una postura interna. Cuando hablamos de una postura interna nos referimos a una actitud interna que la cual puede traducirse en reverencia y humildad. O sea, yo necesito llegar delante del Todopoderoso con reverencia y con humildad. Yo no voy a llegar ahí, aquí estoy delante de aquel que todo lo puede, yo también, aquí estoy, señores. Y vamos a entender, a tener el equilibrio entre adorar al Señor con reverencia y también con alegría. Entonces, el Señor es espíritu, dijo nuestro Señor Jesucristo. El Padre es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Eso lo leemos en Juan 4, 23 y 24. Ahora, ahí hay una parte en el verso 23 que vale la pena que ustedes lo consideren, porque si no, no vamos a entender algo más. En el 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, verdaderos, quiere decir que no hay verdaderos adoradores. O sea, algunos no hay, algunos, mejor dicho, no lo son, disculpen. Pero dice aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene y ahora es, dice. Porque habrán y hay. Y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, el Padre que es espíritu está buscando no cualquier tipo de adorador. No aquel que se postra físicamente, no aquel que llega con una actitud religiosa externa, sino aquel que llega con la actitud interna correcta, porque vamos a adorar a un Dios que es espíritu y nosotros tenemos que llegar exactamente tal cual es, desnudos espiritualmente hablando, mostrando lo que realmente hay delante de nosotros. Porque como ya mencionamos, delante del Señor nosotros no podemos fingir, somos descubiertos inmediatamente. Entonces, debido a esa realidad y a ese hecho, entonces tenemos que llegar con un espíritu de reverencia y de humildad. ¿Verdad? Es ser legítimo, ser fiel. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, dijo que Dios el Padre está buscando. ¿Verdad? Fue el Hijo que dijo eso. ¿Por qué razón? Porque si siendo Él el Hijo, Dios mismo hecho carne, dijo a los hombres, quiere decir que nosotros debemos de procurar ser de esos adoradores que Él está buscando. Eso significa que en lo más íntimo de esos adoradores, su Dios es lo más importante. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad, ellos están demostrando que su Dios es lo más importante, lo más sagrado. Por tanto, esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad se cercioran, están seguros de tener la actitud correcta y el carácter legítimo delante del Señor. Eso es importante. Por eso dice ahí, adoraré, me postraré hacia tu santo templo en tu temor. No es miedo. Implica además que no cualquier adorador entra a la comunión íntima de Dios. Entra aquel que llena los requisitos divinos. Porque si la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, aquí hay dos requisitos muy importantes, entonces solo entran los que llenan esos requisitos.
Por eso es importante este tema. Entonces, sacamos una conclusión aquí a primas de primeras. Descubrimos que los verdaderos adoradores adoran en el temor del Señor. La correcta adoración es otra definición, otra conclusión que sacamos. La correcta adoración es hecha en reverencia y humildad. Escuchen, considerando, ahí está la reverencia, la grandeza divina y la humildad y la pequeñez e insignificancia humana. Tenemos que entender que somos pequeños, infinitamente pequeños. Cuando el Señor habla de las naciones en el libro de Isaías, se refiere a ellos como todos juntos son menos que nada, dice. O sea, lo que está diciendo es que Él es tan grande que nosotros deberíamos de aprender, o por lo menos de entrar un poquito a percibir esa grandeza, para que tengamos también la actitud correcta de llegar a su presencia. No venir ahí porque ya estamos delante del aquel que nos salvó y que nos ama tanto que nos aguanta en todo. Sí, Él nos soporta y tiene tanta paciencia en nosotros, pero cuando entremos a adorarlo, tenemos que entrar con la actitud correcta, porque Él está buscando ese tipo de adoradores. En el Salmo 25 y en el verso 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Imagínense, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? La respuesta es: Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, para Dios es tan importante un hombre temeroso de Dios, porque es el único que puede ser guiado. Y Dios, con placer, desde otra perspectiva, está dirigiéndolo en el camino correcto. En el verso 14 dice, 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. El que teme a Dios, y aquí ya aprendimos eso, va a ser dirigido por Dios. Otro beneficio, ¿no? Él es dirigido en sus elecciones, en lo que él escoge, ¿sí? Pero la comunión íntima, cuando está hablando aquí de la comunión íntima, está hablando de entrar a su consejo, ¿sí? Cuando habla de la comunión íntima de Dios, está hablando de conocer su voluntad. Entonces, solo aquel que tiene comunión íntima podrá conocer sus caminos del Señor. Y esa comunión íntima es con los que le temen, dice. Por eso es muy importante temer al Señor. Entonces, ya desde aquí estamos viendo la importancia de este otro punto o beneficio del temor del Señor. Él nos capacita, el temor del Señor nos prepara para ser parte del grupo que Dios busca como adoradores. ¿Sí? El temor del Señor nos prepara y nos capacita para ser parte del grupo de los adoradores que Dios busca. Por eso es que quiero repetir este versículo del capítulo 5 de los Salmos, 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Gracias, Señor, por perdonarme y serme parte de tu cuerpo. Y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Mas yo mantendré, en otras palabras, una actitud constante en mi vida de temor y de reverencia. Por tanto, escuchen ahora, toda música que hacemos o le damos al Señor, toda letra, actitud humana y emociones humanas con las cuales nos presentamos delante del Señor, deben ser expresadas en el temor del Señor. Música, letra, actitudes humanas y emociones humanas. Alegría,
regocijo, a tristeza, en fin. Pero lo que a veces puede causarnos conflicto es cómo yo voy a estar alegre delante del Señor. Quiero mostrarles eso ahora. O sea, cuando estamos hablando de tener esa reverencia y andar en el temor del Señor, no estamos refiriéndonos a vivir en una circunspección. ¿Qué es esa palabra tan extraña? Circunspección. Eso significa una seriedad. Y significa también una actitud de reserva de una persona hablar o actuar para comportarse comedidamente. O sea, lo que está tratando es de reservarse para no ofender, para no fallar. Hasta cierto punto, ser una persona circunspecta puede ser de un tipo educado, ¿sí? Pero el Señor no está queriendo que gente, adorador, que entre así mera circunspecta, todo seria, todo con el ceño fruncido, y vamos a llegar ahí y no vamos a hacer nada para no tener que ofender al Señor. No estamos hablando de eso. Es decir, debemos de presentarnos con seriedad al Señor, sí, porque Él es un Dios santo, ¿verdad? Y tenemos que ir de acuerdo a esa santidad con nuestras actitudes. Pero lo que estamos diciendo es que aún, por ejemplo, expresándole gozo y alegría, que es una manera de presentarse con toda libertad y sin reprimir nuestra satisfacción y contentamiento de estar en la presencia del Señor, aún así podemos incluir el temor, o sea, no perdiendo de vista su majestad y por consiguiente nuestra debida reverencia. O sea, podemos estar alegres como un hijo está alegre delante de su papá, pero sin tener que faltarle respeto. Un hijo no va a llegar, ay papito, qué alegre estoy, pum, un golpe en la cabeza aquí, imagínense, qué bueno, y le va a no, o le va a decir, ay viejo Sholko, fíjate qué alegre estoy. Nosotros podemos manifestar alegría, pero tampoco no vamos a ver los defectos del papá o del viejo, ¿verdad? Sí, tal vez un papá aprende, humanamente hablando, hasta soportamos que estas cosas nos las digan con cariño, ya sabemos que un hijo lo puede hacer, pero delante del Señor nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El temor debe abarcar todas las áreas de la vida. Eso implica que, entre otras áreas, nuestra vida de adoración y nuestra vida de oración. Voy a mostrarles eso ahora mismo. En nuestra vida de comunión debe haber esa reverencia, ese temor. Recordemos que el Señor dice que su intimidad, ya hablamos otra vez qué quiere decir intimidad, ya mejor dicho, ya lo hicimos, pero está hablando de su secreto, su consejo, su comunión. Todo eso es dado a aquellos que lo temen. Ahora, no con aquellos que viven con miedo de Él. Tampoco. Venga, hijo. No es asunto de miedo. No, yo no me acerco a Dios porque voy a morir. Así dijo el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Mejor habla con Él tú, Moisés, pero nosotros no hablamos porque si oímos otra vez su voz, vamos a morir. Ese es miedo, no es reverencia. O sea, la intimidad, los secretos, Dios se los da a conocer a los que lo temen, no a los que tienen miedo de Él. Porque estos que le tienen miedo no se acercan. Necesitan primero aprender la actitud que le agrada al Señor, que es en su temor, su reverencia. Más la intimidad es con aquellos que entran a su presencia con la correcta actitud. ¿Cuál es la correcta actitud? Ya lo hemos mencionado, voy a decirlo otra vez. Reverencia y humildad. Reverencia por la grandeza de su majestad y de su poder, y temor o humildad, el temor y humildad por nuestra pequeñez. Nosotros somos insignificantes, no podemos llegar delante de Él hablando de grandezas porque eso es absurdo. Él es grande, ¿verdad? O sea, ningún argumento nuestro puede decirle, no lo va a impresionar. Entonces tenemos que llegar con humildad delante de su presencia. Amén. Conscientes de su deseo de tener comunión con nosotros, pero al mismo tiempo no olvidando nuestra posición como criaturas en la tierra.
Así correctamente podremos expresarle alegría en los tiempos de fiesta, porque el Señor nos ordena que nos alegremos. En los días de fiesta dice el Señor, alégrense. Había momentos que deben de entristecerse. Este es tiempo de ayuno, el día de expiación, Yom Kippur. Era un día de entrar en ayuno. Pero aún el Señor Jesucristo enseñó, y cuando ayunen, dice, no sean como los hipócritas que van a poner sus caras todas así, que están mostrando que ayunan. No, ustedes van a ungirse, van a lavarse su rostro, se van a peinar bien bonitos y van a salir. No tienen por qué estar demostrando que están ayunando, dice. O sea, la actitud de la alegría debe ser también hecha en la forma correcta. Pero ustedes deben ver conmigo en Mateo capítulo 6, verso 9, donde dice, hablando del Padre Nuestro, porque los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y Él les enseñó a orar tal como Él oraba. Entonces, el Hijo enseñó a los discípulos, nosotros, cómo debemos presentarnos delante del Padre, el Dios que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y dice allí, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra donde nosotros estamos. Bueno, de tal manera que el Señor Jesús nos enseñó esa parte de la adoración, de la oración y de la comunión con Dios. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Él? ¿Verdad? No vamos a venir ahí inmediatamente, Señor, mira, necesito tal cosa, pero Señor, es con urgencia. A veces hasta podemos estar en un accidente, pero de todos modos, escuchen, lo que va a cautivar el corazón del Señor, déjenme decirles eso desde el principio, es nuestro espíritu humilde. Humilde, con ruegos, no es con demandas, no es con órdenes, no es como decir que Él es el mágico de la lámpara de Aladino y Él simplemente va a decir, dime todos tus deseos, hijo, que yo los haré. No, no es así. Hace 48 años, y ustedes dirán, yo era de la edad de unos 15 años aproximadamente, y yo asistí a unas reuniones espirituales para jóvenes, y en ellas, los que nos enseñaron en esos 3-4 días de retiro, eran jóvenes adultos entre unos 25 y 30 años. Eran los que nos enseñaban. Y ahí por primera vez yo oí que llamaron al Señor de el Colocho. Y el Colocho aquí, y el Colocho, ¿quién era el Colocho? Jesús. Porque según ellos, pues Él tiene su pelo ondulado, de canelones, entonces el de pelo colocho. Entonces no es mi Señor Jesucristo, sino el Colocho. Yo entiendo que ellos querían con muy buena intención, no voy a criticar eso, porque fue unos días bien bonitos, desde mis 15 años. Ellos tenían la intención de transmitirnos confianza para tratar a Dios. Pero entendí yo después que necesitamos también de reverencia. Escuchen, también de reverencia. O sea, necesitamos confianza, sí, porque el Señor dice, acercaos pues confiadamente a mi trono de gracia. Es exactamente la revelación del Salmo 5, verso 7. Entraré, dice, a tu casa por la abundancia de tu misericordia. Entonces yo voy a entrar con confianza porque la obra que Él hizo por mí fue tan perfecta que me compartió su santidad, su justicia. Entonces yo puedo velar delante de Él y Él ve a Jesucristo en mí y no hay ningún problema. Entonces necesito entrar en confianza. Pero esa confianza no significa que yo voy a abusar, ¿verdad? Faltando el respeto. No. Hasta los hijos saben cuándo pueden estarle faltando el respeto a sus padres. Si ellos saben eso, hablando de un padre natural de este mundo, cuánto más nosotros tenemos que tener respeto al Padre Celestial. Por eso es que el Señor dijo, Padre nuestro que estás en el cielo.
Voy a hablarles sobre esto. A pesar de que nosotros somos hijos de Dios, o sea, ese es nuestro parentesco, Padre nuestro, somos parte de esa familia divina. A pesar de ser hijos de Dios, Él está en el cielo. Lo que está diciendo en sí no es un lugar geográfico, sino lo que está hablando ahí es de la sublimidad. O sea, está hablando de la parte infinita y de la eternidad de Dios, de lo sublime, de lo majestuoso que Él es en su santidad, ¿verdad? Majestuoso, estás en el cielo. Un reconocimiento. Y nosotros en la tierra. Él es santo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Él es santo, puro, limpio, inmaculado. Es más, su nombre, en el Antiguo Testamento, Él fue dado a conocer en los días de Moisés, cuando se reveló el pueblo de Israel en Egipto. Les dijo, este es mi nombre para siempre. Y ese nombre es el tetragramatron, llamado así dentro del pueblo judío, dentro de la lengua hebrea. Y ese tetragramatron se refiere al tetra, que es 4. Son las 4 letras del nombre del Señor que no llevan vocales, porque no les colocan vocales. O sea, en nuestro idioma en español es Jehová. Ese es el nombre del Señor. Pero en el hebreo no les colocan las letras porque para ellos es el nombre impronunciable. Por eso se llama el tetragramatron. Tetra. 4 letras. ¿Por qué? Porque ellos temen ofender el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice, santificado sea tu nombre. Y Él no menciona el nombre. Pero sí es santo, su nombre es santo. Entonces, cuando estamos hablando de el santo, tenemos entonces que poner la contraparte humana. Nosotros somos pecadores. Él es rey. Vénganos tu reino. Pues Él domina, Él reina universalmente y nosotros somos sus súbditos. Él es perfecto, sin defecto y bueno, porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando está hablando de hágase tu voluntad, está hablando de su soberanía. ¿Sí? Está hablando de su voluntad porque toda voluntad del Señor es perfecta y buena. Y nosotros somos los que debemos obedecer esa voluntad si es que queremos andar con su bien o ser beneficiados con su bien y con su santificación. Por tanto, queridos hermanos, debemos entrar a su presencia sí, con confianza, pero también con reverencia por su grandiosa majestad. Imaginen ustedes que los 4 seres vivientes, vamos a ver primero de los serafines. Yo no sé si voy a conseguir terminar este mensaje hoy, pero aquí vamos. En el libro de Isaías, capítulo número 6, verso número 1 al 3 dice, y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él vio esa visión. Había serafines sobre el trono. Vamos a ver. El Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Es muy probable que sobre el templo, porque los serafines están abajo, o como los querubines que llevan la carga en los hombros del Señor. Pero dice aquí, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, fíjense, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines es un tipo de ángel en la jerarquía de los ángeles, porque existe una jerarquía. Hay serafines, hay querubines, entre ellos
que se mencionan en la Biblia. Está Gabriel, está Miguel. Algunos mencionan como arcángeles. Ahora, no hay duda que existe esa jerarquía angelical, pero entre ellos mismos, hasta entre los más santos, que son los serafines, como los querubines, ellos dicen que se cubren su rostro y dicen: santo, santo, santo. Cuando Moisés se acercó a la zarza, él también cubrió su rostro, porque por el respeto a esa santidad que estaba ahí. Siempre que los 4 seres vivientes en el libro de Apocalipsis, y que también aparecen en el capítulo 1 y en el capítulo 10 de Ezequiel, estos 4 seres vivientes o querubines que llevan sobre sus hombros el trono de Dios, siempre que esos 4 seres comienzan a decir, vamos a ver ahí, Apocalipsis capítulo 4, dice en el verso 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, escuchen, esos seres santos que viven en la presencia del Señor. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el Señor nos dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también donde nosotros estamos, aquí en la tierra. Entonces, si esos seres celestiales pueden tener esa reverencia delante del Señor, ¿cuánto más nosotros, que todavía no hemos sido perfeccionados en nuestro cuerpo, no hemos participado todavía de la adopción de nuestro cuerpo, o sea, de la resurrección? Y dice aquí: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y dice en el verso 9: y siempre que aquellos seres vivientes, siempre que dan gloria y honra y acción de gracias al que vive y está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, escuchen ahora, los 24 ancianos, que es muy probable que representen tanto a los santos del Antiguo como a los del Nuevo Testamento, 12 y 12. Dice: se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Qué hacen? Adoran, se postran, porque adoración es postrarse, pero no solamente una postura física, sino también y principalmente interna. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. O sea, ellos están en un total reconocimiento. Ellos también fueron vencedores. ¿Por qué? Por la obra misericordiosa de Dios. Ellos llegaron a alcanzar ese lugar, esa posición, pero en ningún momento están con orgullo. No, ellos mantuvieron su humildad aún en el cielo, porque el orgullo no entra en el cielo. La humildad sí es parte de ese sistema celestial. Y ellos están ahí adorando en humildad. Qué importante es eso. Y dice en el verso 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, queridos hermanos, si estos seres y estos ancianos santos que están en el cielo toman esa actitud delante de aquel que está sentado en el trono, pues ya me acostumbré a ver a la luz ahí. No vamos a decir: hoy ya conozco al colocho. No. Nuestra confianza debe estar ahí por la obra que él hizo, pero nuestra reverencia siempre debe permanecer. Por eso dice la Biblia: yo entraré a tu casa y adoraré en tu santo templo, en tu temor. Entonces, existen reglas de culto en el servicio sagrado. Dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Si ustedes se recuerdan, el Señor le dijo a Moisés que hiciera ese tabernáculo exactamente como el modelo que el Señor le había mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque era un modelo del verdadero que está en el cielo. O sea, lo que él estaba haciendo aquí era una figura
de lo que realmente también se hace en el cielo. Allá hay adoración. Aquí estaban enseñándoles a adorar, y esos aspectos terrenales y humanos y reglas que se enseñaron son figura de lo que en el cielo se hace. Ahí se adora en santidad y en rectitud y por la misericordia del Señor, pero también cuando dice la Escritura que por la sangre de Cristo Él limpió todo, hasta el santuario, porque fue manchado. Dice en el verso 23 del capítulo 9 de Hebreos: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre. El tabernáculo fue limpiado con sangre, purificado. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, fue la sangre de Cristo que limpió aquel tabernáculo que fue manchado por el pecado humano y también por el pecado del principio de Satanás y sus ángeles. Verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cristo no entró en el templo de Herodes, mucho menos. Él no entró en ese templo hecho de manos, fabricado por hombres, quiere decir, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Él llegó a ese santuario, a ese templo, a ese santo templo, presentándose por nosotros limpio, puro, perfecto, santo, inmaculado, habiendo dado muestras de su amor por su sacrificio. Verso 25: y no para ofrecerse muchas veces. Imagínense ustedes qué comparación infinita. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Él solamente se ofreció una sola vez. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue perfecto. Por eso era único sacrificio que era necesario para santificar. Entonces, si los preceptos establecidos en el santuario terrenal eran figura del verdadero santuario que está en el cielo, los cuales pretendían, aquí abajo, honrar la santidad divina y también proteger la fragilidad de los adoradores, ¿cuánto más nosotros debemos mantener una conducta correcta en la adoración para honrar igualmente al Señor y al mismo tiempo serle agradables? No sé si ustedes me entendieron. Lo que estoy diciendo es que nosotros ahora no estamos en un templo humano hecho de carne, mejor dicho, hecho de manos de carne, de hombre, sino nos llegamos delante del templo. Todos nosotros somos parte del templo de Dios. Y si somos parte del templo de Dios, no vamos a llegar con frivolidad a adorarlo. No vamos a llegar allá, aquí estamos ya con esa indiferencia. No podemos llegar así. Tenemos que aprender a llegar con reverencia, en el temor del Señor, porque estamos delante del Altísimo. Y usted les va a dar un ejemplo de esto, cuán importante es esa actitud en los adoradores. Nuestra regla y ejemplo para presentarnos delante de nuestro Padre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Su Hijo. Ejemplo en todo. Carácter, compostura y también en su comunión y en su adoración y en su oración con el Señor. Debemos prácticamente entonces orar al Padre en su nombre. Él nos enseñó eso. Y presentarnos delante de Él por su sangre, porque su sacrificio nos hizo perfectos y podemos entrar a la presencia del Señor. Así que con esa confortante confianza y también con esa genuina reverencia debemos presentarnos delante del Señor en oración y en adoración. Y nuestras oraciones, tengan la seguridad, serán respondidas, y nuestro culto o nuestra ofrenda, como la de Abel, será agradable. Será un deleite a aquel que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, voy a tratar de resumir esto otro que me queda aquí. Sin reverencia nuestras vidas corren peligro. Por eso dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Sin reverencia, sin el temor del Señor, nuestras vidas corren peligro. En Éxodo capítulo 24, dice ahí, en el verso número 1,
Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos, desde lejos. Cuando dice ahí os inclinaréis o os postraréis, quiere decir adoraréis desde lejos. Verso número 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, solo él. Y ellos no se acerquen, dice el Señor, ni suba el pueblo con él. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. La sangre de Cristo, la que nos limpió, y eso hacía Moisés para limpiar el pueblo, que era una figura del verdadero templo, ¿verdad? Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, que eran hijos de Eleazar. Aquí falta también, hijos de Aarón. Aquí falta Eleazar y el otro que es Itamar. Y 70 de los ancianos de Israel. Verso 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, escuchen, como un embaldosado de zafiro, embaldosado, semejante al cielo cuando está sereno. O sea, es Dios el que contiene o llena los cielos. No son los cielos los que contienen a Dios, como parece como que los cielos fueran superiores a Dios. No, Dios llena los cielos. Y semejante al cielo. ¿Por qué? Porque era azul, ese embaldosado de zafiro, una zafira azul. Verso 11. Mas no extendió, escuchen con atención esto, no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Los príncipes eran esos que habían sido llamados 70 ancianos, y los que estaban ahí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, y por tanto también sacerdotes. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Bueno, pongan atención. Ellos vieron la base del trono de Dios, o sea, sus cimientos. Pero claramente dice aquí que el Señor los protegió para que ellos no murieran en su presencia. Es lo que se refiere a la frase cuando dice: no extendió su mano, no extendió la mano sobre ellos, porque ellos hubieran muerto. Como a cualquiera que miraba al ángel de Jehová decía: ¡ay! Como el padre de Sansón. Él dijo: ay, ya vi el ángel de Jehová, voy a morirme. Otro también mencionó lo mismo, dice: no vas a morir. ¿Por qué? Porque el Señor puede protegernos de morir en su presencia. Cuando Isaías, que ya mencionamos en el capítulo 6, vio a Dios sentado en su trono, él dijo esto. Versos 5 y 6 de Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, miren, el profeta Isaías hablando de esa manera, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, esos santos seres, teniendo en su mano un carbón encendido que tomó del altar de los cielos. Ahí dice: tomado del altar con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es precioso. O sea, él estaba ahí dentro de la presencia del Señor y dijo: ahora sí me voy a morir. Pero llegaron y lo purificaron. Entonces lo que nosotros necesitamos es ser purificados. Ahora, tengamos ya el panorama ya puesto delante de nosotros. Ya fuimos purificados por la obra de Cristo. Ya fueron purificados nuestros labios. Entonces tenemos que llegar delante de su presencia con confianza y con reverencia, con su temor. Entonces, la única forma que podemos entonces estar delante del Señor y vivir es que Él perdone nuestros pecados, seamos limpios, y entonces podemos adorar. Por eso la Biblia dice: la santidad conviene a tu casa. No es cualquier un que va a llegar: yo quiero entrar a adorar a Dios. Bueno, puedes comenzar a cantar en tu ignorancia. Muchas personas lo hacen en el mundo también. Y entonces el Señor va a comenzar a ver sus actitudes. Y esa actitud puede ser determinante para que haya un llamamiento. Pero además de la actitud reverente y humilde,
del profeta, eso fue determinante también para que él fuera limpiado. Era importante que él tuviera esa actitud reverente y humilde para él recibir esa limpieza, o sea, que reconociera su condición. Entonces, veamos aquí el otro punto. Los irreverentes y profanos menosprecian lo santo. Los irreverentes y profanos menosprecian lo santo. Nadab y Abiú murieron por irreverentes y frívolos. Fíjense que ellos habían estado allá en el monte, habían subido, habían visto dice aquí, embaldosado de zafiro, o sea, el cimiento del trono de Dios, lo habían visto y no murieron. Porque el Señor los había llamado, porque ellos estaban ahí por orden divina. Mas ellos, Nadab y Abiú, esos hombres, hijos de Aarón, murieron después. ¿Y cómo murieron? Es triste ver la situación como estos dos murieron. Pero ellos murieron por irreverentes y frívolos. ¿Qué significa frívolo? Un frívolo es una persona que no concede a las cosas la importancia que merecen. Es una frivolidad. Es una persona frívola, ni le importa, no le da seriedad a las cosas, el sentimiento o el interés requeridos, y solo piensa en el aspecto divertido y lúcido de la vida. Ese es un frívolo, solo está viendo ahí lo que es para su propia vida. Pero si ustedes ven conmigo aquí en Levítico, y queremos terminar, vamos a ir rápido a Levítico, capítulo número 9. Y en el verso 24 dice, verso 23 y 24, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y escuchen, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron o adoraron sobre sus rostros. Fuego cayó y consumió esa ofrenda. Ahora, inmediatamente después, dice aquí en el capítulo 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Fuego. ¿De dónde sacaron ese fuego? Deberían haberlo sacado del altar del sacrificio. Ahí sacaban parte de las brasas para poder poner en los incensarios, para llevarlo delante del altar de incienso. Pero eso no lo podían hacer en cualquier momento. Pero ellos hicieron algo así. Dice que agarraron cada uno su incensario, ya creían como tienen su posición, ¿verdad? Son de oficio, entonces van a hacer cuando ellos quieran. No. Tenemos que aprender, y esa es la parte importante que debe estar bien clara en nosotros en la cuestión de la reverencia y del temor del Señor en la adoración. Y dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Aquí es llamado fuego extraño, que él nunca les mandó. O sea, el Señor no estaba diciendo que entraran ahí a ofrecerle incienso en aquel momento, ni mucho menos en la condición interna en la que ellos se encontraban. Voy a mostrar algo aquí. Verso 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto es triste, es cuando nosotros vemos a Usa, aquel sacerdote que puso su mano sobre el arca para que no cayera, porque los bueyes estaban tropezando en las piedras y murió. Y David dijo, no, yo no voy a llevar el arca a mi casa porque mató a Usa, un sacerdote, me va a matar a mí también. Porque no estaban haciendo las cosas correctamente. ¿Entienden, hermanos? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas correctas. Y se adora al Señor en temor. No viniendo ahí frívolamente, indiferentemente, faltando el respeto. No, en todo, aunque cantemos alegremente, pero con reverencia, con actitud, exaltando la grandeza de Dios y viendo nuestra condición pequeña, humilde, para que Él se agrade y nos proteja de ese fuego precioso de su santidad. Porque aquí ese fuego que había caído aquí también cayó sobre ellos y los mató. Nadab y Abiú entraron en un tiempo inadecuado delante del Señor y murieron por el mismo fuego que consumía las ofrendas aceptables. Dice aquí en el capítulo 16,
del libro de Levítico, en el verso número 1 y 2, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. O sea, parece ser que tuvo relación con la muerte de ellos las palabras que él le habló a Moisés. Y dice, muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Aquí hay una explicación. Versículo número 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Ellos fueron muy osados, frívolos. No le dieron el respeto al Señor que le había marcado. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, él no puede entrar en el tiempo que él quiera. Así estaba hablando en aquel momento. Entiendan por favor esto. Entonces ustedes dirán, entonces yo no puedo entrar cuando yo quiera a la presencia del Señor. No, están entendiendo mal. No es eso lo que yo estoy diciendo. Ahí estaba diciéndole a Aarón que él solo podía entrar después de su sacrificio en el día de expiación, y entraba 2 veces en el año, ese día, ¿verdad? Pero con sangre primero. O sea, nosotros ya podemos entrar al santuario con la sangre de Cristo. Recuerden que fue solo hecha una sola vez. Ya somos aceptos. Podemos entrar con confianza, pero no olviden la otra parte. Reverencia en el temor de Jehová. Y eso es algo que debe permanecer en nuestros corazones, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, no habían sido llamados a presentar incienso, por eso fue considerado un fuego extraño. Además, entraron incorrectamente, escuchen, porque probablemente se encontraban bajo efecto de alcohol. Guárdenlo en la platelera si quieren, pero es lo que dice aquí, lo que da a entender. Estamos en el capítulo número 9, donde ellos mueren, en el capítulo 10. Y aquí en el mismo capítulo 10, en el versículo número 8, dice ahí, 8 y 10, al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Ellos, lo que está dando a entender aquí el Señor es que ellos sí bebían y podían beber vino en cuanto estaban en sus casas y todo. Tampoco era correcto emborracharse de ninguna manera. Pero si ellos iban a entrar al santuario, ellos no podían haber bebido vino, dice. Ahora, miren la razón. O sea, aquí está bien claro. Dice, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Pero Señor, solo porque ellos bebieron un poco de vino que les era permitido a ellos como cultura, beberlo. No, pero sí pueden beberlo allá en su casa, pero al entrar aquí no. Y vean por qué razón. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Escuchen, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Lo que el Señor estaba diciendo es que cuando alguien es embriagado con una bebida tóxica, puede quitarle el correcto raciocinio de sus facultades, y puede hacer con que él pierda el discernimiento. Y probablemente eso también sucedió con Nadab y Abiú. Ellos comenzaron a sentirse que bien podían, y podemos, ¿por qué no vamos a poner incienso ahora? Esa es la frivolidad de la vida. No podemos ser frívolos con Dios. No, Él es santo. Recuerden lo que el Señor dice: tú que estás en el cielo, haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra donde nosotros, tus criaturas, estamos. Entonces, perdieron el temor del Señor, no tuvieron reverencia y tampoco humildad. Y por último, el santo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo número 5, verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, la actitud de Él, pero específicamente está hablando aquí del Getsemaní.
en aquel momento específico, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando aún estaba vivo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Oigan, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por eso les digo, Él es nuestro ejemplo en todo, en el tipo de vida, en el carácter, pero también en su relación con Dios. Él tenía confianza con su Padre, Él hablaba con su Padre, él sabía, yo sé que tú me has oído, Padre, le decía. Había confianza, pero su reverencia era evidente. Y dice aquí, ofreciendo ruegos y súplicas. Bien podría él hablar de tú a tú con su Padre, pero él no lo hizo. ¿Por qué razón? Por nosotros, para enseñarnos a temer al Señor y a entrar a su presencia con reverencia. Dice, al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo fue oído por su temor reverente. Quiere decir entonces que Él mostraba evidentemente a sus discípulos, y en nosotros aquí está la evidencia también, de su respeto al Padre. De esa manera nosotros también debemos vivir. Cristo durante su ministerio siempre oró con confianza. Y ahí en ese momento de angustia, con ruegos, quiere decir con humildad. Eso lo vemos, el Señor mismo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, habla de la kenosis, o sea, del despojamiento, del esvaciarse de Cristo, de su gloria. Y Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios, dice, sino que se humilló a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Si el Hijo hizo eso, ¿cuánto más nosotros no vamos a llegar ahí así mero, o no vamos a adorar? No. Con humildad y reverencia, como hombre, en el tiempo más difícil de su vida y ministerio, Jesús pidió al Padre que lo librara de la muerte, principalmente de la espiritual, porque no tenía miedo de la muerte física, tenía miedo de la espiritual, en el sentido de perder la comunión con su Padre, la cual perdió debido al amor de nosotros, porque Él se hizo pecado por nosotros. Y fue oído, porque aunque murió, el Padre lo resucitó y fue librado tanto de la muerte física como de la muerte espiritual. Leímos en el texto arriba, en Hebreos 5:7, que fue oído por su temor reverente, porque él tenía a su Padre en alta estima, en honra, respetaba su majestad, le daba su lugar que le correspondía. Su profunda veneración engrandecía a su Padre y revelaba al mismo tiempo su plena confianza en Él. Termino con esta parte. El profano ejemplo de Luzbel. La falta de esa profunda veneración y temor de Dios en Luzbel provocó su caída. Él cayó porque no tuvo reverencia ni temor. Hasta el día de hoy, los ángeles, querubines y serafines, Gabriel, Miguel, esos poderosos arcángeles, aún están allá arriba en el cielo. ¿Saben por qué? Porque dice la propia escritura en Santiago, en Judas, que ellos dice que temen a la autoridad, que ni siquiera se atreven a decirle, te reprendo, Satanás. Dice, Jehová te reprenda. Oh, qué corazón, qué humildad, qué reverencia de esos seres. Entonces Satanás cayó, pero por su orgullo, por la falta de reverencia, eso lo destruyó. Desde ese día él se ha mantenido ofendiendo al Señor. Sin embargo, él también sabe que no hay salvación para él. Por eso trabaja inmensamente y sin parar para destruir a todos los que pueda de los hombres, depositando en ellos el mismo espíritu de irreverencia y orgullo. Dios nos dé la gracia para que nosotros tengamos adoración en el temor. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Cristo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces la forma correcta de servir a Dios es con gratitud, virtud que solo los humildes manifiestan. Y la forma de agradar a Dios es con temor y reverencia, reconociendo su grandeza divina y confesando al mismo tiempo nuestra pequeñez humana.
el temor a Dios también debe ser parte de nuestra adoración y nuestro culto. Señor, muchas gracias por tu infinita misericordia, por concedernos el privilegio de entrar a tu presencia, a adorarte y a bendecirte y a conocer tus caminos preciosos. Señor, ayúdanos a ser correctos, a ser parte de aquel grupo de adoradores que te adorarán y que te adoran en espíritu y en verdad, conociendo la grandeza del Señor y siendo legítimos en nuestra adoración, teniendo temor, reverenciándote. Toda música, toda letra, toda emoción, todo tipo de palabras expresadas al Señor deben estar dentro del perfil del temor del Señor, de la reverencia. Por eso es que te adoramos en esta hora, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos por tu misericordia y te agradecemos por compartirnos el temor de Jehová, el temor del Señor, para hacerlo vivo en nosotros, para agradarte, Señor, para siempre. Porque con Él entraremos también en el cielo para adorarte. Bendito seas tú, Señor. Amén. Pónganse de pie y cantemos al Señor. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Tu nombre, Padre. Oh, te adoramos en reverencia, Señor. Te adoramos en la hermosura de tu santidad, por la sangre de Cristo. En el nombre del Señor venimos delante de ti, Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre.
que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras en el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Señor, gracias por enseñarnos a adorarte en tu temor, con reverencia, y aún en los momentos de grande alegría estaremos reconociendo quién eres tú y te honraremos, Señor, y reconoceremos quién somos nosotros y nos humillaremos delante de tu presencia. Gracias en este día, Señor, en esta tarde, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que este estudio, hay mucho más sobre el temor en las Escrituras, pero si el Señor me permite dar un poco más, lo haremos, pero si no, aquí hemos llegado a ver estos 6 beneficios preciosos sobre el temor. Hay muchas Escrituras, pero esperaremos en la dirección del Señor. Dios los bendiga, los amamos, y que lo que compartimos con ustedes pueda ser de bendición eterna para sus vidas. Amén.